¿Pueden poner el video en presentación de pronto? Hable, Miguel. Qué pena que estaba arreglando una cosita. Bueno, el tubo digestivo en una cadena de estas partes, el tubo digestivo tiene lugar los diversos eventos que permitirán la digestión y la absorción de los alimentos ingeridos. La boca. Es aquí donde se vierten sus contenidos las glándulas salivales y tiene lugar la masticación y salivación de alimentos. Con la salivación y los fermentos digestivos que contiene la saliva, se inicia la digestión de los alimentos formándose el bolo alimenticio y después de estos procesos se produce la deglución de bolo alimenticio, que es el proceso mediante el cual este pasa de la boca y faringe al estómago. La faringe. La devolución implica una gran coordinación neuromuscular a nivel de la faringe. Los defectos en estos mecanismos pueden producir el paso de alimentos a las vías respiratorias o en la nariz en vez de pasar al esófago. En el esófago, mediante una serie de movimientos contractilares de la pared del esófago, el bolo alimenticio sigue su curso hacia el estómago. Por lo tanto, el esófago solo participa en la progresión coordenada del alimento. Buenos días. Le voy a explicar qué es estómago, las funciones que lo contienen. ¿Qué es el estómago? Es un saco muscular situado entre el esófago y el intestino delgado en la parte superior del abdomen. Una de las funciones que cumple el estómago es que tiene forma de J, por lo que puede expandirse temporalmente para almacenar comida. Parte de la digestión ocurre en ese órgano. La contracción de los músculos del estómago permite la descomposición de la comida. Intestino delgado. Es un órgano que forma un tubo largo que conecta el estómago con el intestino grueso. Casi 20 pies de largo y se dobla varias veces para encajar dentro del abdomen. El intestino delgado conecta el estómago y el colon. Esto incluye, no sé si lo sepa pronunciar, el duodeno y el yeyuno y el ilio. Intestino grueso, por favor. Fer, ¿puedes pasar? Bueno, el colon y el intestino grueso. Es una cavidad o un tubo enrolado en la parte abdominal de los seres humanos, cubierto de celoma y es un músculo peritoneo que lo protege. Tiene la función de eliminación de los desechos de todo alimento que no ha sido aprovechado por el organismo y que de alguna manera resulta tóxico. Una de las funciones es que es grueso y existen movimientos musculares peristálticos
que llevan los desechos desde el intestino delgado hasta la eliminación a través del recto. La ubicación está ubicado en la parte del abdomen bajo, a nivel del ombligo. En la parte interna, el intestino grueso se une al delgado a través de la válvula iliocecal. El inicio del intestino grueso se encuentra ubicado exactamente en la fosa ilíaca derecha. Listo. Bueno, glándulas anejas. Son aquellas que vierten su contenido al interior del tubo digestivo. Bueno, en concreto se distinguen las salivares, el hígado y el páncreas. Siguiente, por favor. Las glándulas salivales. Hay tres partes, dos, hay como se puede ver en la imagen, dos parótidas, una acá al lado de la cabeza, por delante del conducto auditivo externo, donde se puede ver el oído, dos submaximares situadas en la parte interna del maximar inferior y dos sublinguales bajo la lengua. Siguiente. Bueno, el hígado durante todas las comidas, la vesícula biliar se contrae, provocando el paso de la bilis en el duodeno a través del conducto coleóclo. La función de la bilis en el intestino delgado es básicamente facilitar la digestión de todas las grasas. El hígado es una glándula ubicada en la parte superior derecha del abdomen. Este no digiere, sino que disuelve los lípidos y pues, como les decía antes, posee la bilis, que no es una enzima. Siguiente. El páncreas. Bueno, el páncreas es una glándula que se ubica en la parte trasera superior izquierda del abdomen. Esta disuelve los tres alimentos plásticos y posee varias enzimas en el jugo pancreático. Podemos encontrar ahí mismo, pues, tanto el páncreas exocrino como el páncreas endocrino. El páncreas exocrino fabrica el jugo pancreático que contiene las enzimas digestivas, que Estoy en son clase, Jess. la amilasa, la lipasa y la tripsina. El jugo pancreático llega al duodeno por medio del conducto de Wilson para participar en la digestión de alimentos. El páncreas endocrino fabrica varias hormonas que se excretan en la sangre para llevar a cabo funciones imprescindibles para el organismo. La más conocida de estas hormonas que llegan a la sangre es la insulina, que regula el metabolismo de los azúcares. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las enzimas digestivas. Como ya sabemos, los alimentos deben ser digeridos, es decir, descompuestos por moléculas más simples. Las encargadas de realizar este trabajo son las enzimas digestivas. Las glándulas salivales, que son tres, parótidas, sublinguales y submaxilares, se encargan de digerir los polisacáridos como el almidón. Están ubicadas en la boca. Estas glándulas poseen enzimas llamadas piptalinas. El estómago se ubica en la parte superior izquierda del abdomen. Se encarga de digerir las proteínas. Posee unas enzimas llamadas pespicinas y posee pequeñas glándulas en sus paredes. El hígado es una glándula y se ubica en la parte superior derecha del abdomen. No digiere, sino que disuelve los lípidos. Posee bilis, que no es una enzima. El páncreas es una glándula ubicada en la parte trasera superior izquierda del abdomen. Disuelve los tres alimentos plásticos y posee varias enzimas en el jugo pancreático. Solo un beso grande para no molestarla, porque igual ya llega. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? ¿Eso?
Bueno, el intestino delgado se ubica en gran parte del abdomen y es importantísimo porque termina de digerir todos los alimentos. Posee varias enzimas en el jugo intestinal. Y por último, el intestino grueso no digiere los alimentos, pero tiene la importantísima función de absorber gran parte del agua ingerida o segregada por el intestino delgado. Y también se absorbe sales como hierro. Buenos días, yo les voy a hablar sobre todas las etapas del proceso digestivo y pues como un resumen muy en general sobre estas etapas que son la ingestión, digestión, absorción, asimilación y por último la eliminación. Bueno, comenzamos con la ingestión, que pues como su nombre lo dice es la ingesta o introducción de la comida o los alimentos con el fin de la alimentación o la hidratación, que se hace pues por medio, en los seres humanos, por medio de la boca, con ayuda de los dientes y mezclándose con la saliva, que pues la saliva es un estímulo directo de las células del gusto para generar como esa lubricación en los alimentos. Seguimos con la digestión, que es el proceso de transformación de los alimentos por medio de la hidrólisis, que se convierte el alimento en moléculas para que el organismo asimile y pueda atravesar la membrana plasmática. Todo esto con el fin, pues, de que el cuerpo reciba los nutrientes necesarios para un buen funcionamiento. Continuamos con la absorción, que es cuando se permite el paso de las sustancias digeridas que se encuentran en el tubo digestivo y que se dirigen hacia los vasos sanguíneos y linfáticos para que desde allí vayan a todas las partes de nuestro cuerpo, pues sí se distribuyan, y este proceso se realiza en el intestino delgado y el intestino grueso. El siguiente proceso es la asimilación, o la asimilación alimenticia, que consiste básicamente en la transformación de las proteínas y carbohidratos más nutrientes que nos aportan los alimentos, transformándolos en sustancias que puedan ser absorbidas por el cuerpo. Y ya por último, se encuentra la eliminación o defecación, que pues es cuando el cuerpo saca o desecha todas estas sustancias que no fueron digeridas por nuestro aparato digestivo. Y pues ya aquí concluye todo este proceso digestivo. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de algunas enfermedades. Ahí, como pueden ver en la presentación, hay algunas de esas, de las que yo les voy a hablar, no aparecen ahí. Entonces, todos sabemos que hay enfermedades que pueden ser muy graves, otras pueden ser muy leves. Y pues los más comunes son el cáncer, el síndrome del intestino irritado y la intolerancia a la lactosa. Otras enfermedades digestivas son como los cálculos biliares, creo que esos todo el mundo los hemos escuchado, son depósitos endurecidos dentro del líquido de la vesícula biliar. La colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. La colangitis es una infección en los conductos biliares. También hay problemas rectales, que es como la hemorragia, la incontinencia, el cáncer. Esas son como las más comunes entre los problemas rectales. Entre los problemas del esófago. Ojo, María, eso es verdad. Cómete el queso.
me acabó de llamar la jefe Cómete ese queso. y no tenía tinta para imprimir en la casa de ella. Entonces me dice que tú le vas a enviar una correspondencia ahorita Chicos, a me ella para que la colaboran firme. con el micrófono, por favor. Los Entonces, micrófonos para la presentación de los no, compañeros, por favor. entonces Flores, Gracias, Javier. Bueno, seguimos. Entonces, con el problema, los problemas del esófago, el más común es la enfermedad del ERGE, que es reflujo gastroesofásico, y también es que esos nombres son súper raros, acolasia, que, que se encuentra en el esófago, que es el esófago, que es cuando lo inhabilita y no deja que pase el alimento al estómago. Los problemas estomacales, que es incluyendo la gastritis, la úlcera gástrica y el cáncer. Otras de las enfermedades del sistema digestivo son la hepatitis B y C, la cirrosis, la insuficiencia hepática, la hepatitis alcohólica y autoinmunitaria. Uno de los problemas intestinales que tiene el sistema digestivo son los pólipos y el cáncer, las infecciones, la celiaquía, la enfermedad de Crohn, la colitosis, la diverticulosis, la mala absorción, el síndrome del intestino corto y la isquemia intestinal. Los exámenes para los problemas digestivos pueden ser la colonoscopia, la endoscopia de vías digestivas altas, la endoscopia con cápsula y ecografía endoscópica. Otros procedimientos quirúrgicos que se llevan a través del aparato digestivo son intervenciones usando la endoscopia, la paroscopia y la cirugía abierta. Los trasplantes que se pueden hacer de órganos son el hígado, el páncreas y el intestino delgado. Otra de las enfermedades, muchos proveedores de atención médica pueden ayudar a diagnosticar los problemas digestivos usando un tratamiento de trastornos digestivos o un diagnóstico, y otros proveedores que están involucrados pueden usar tratamientos de enfermedades. Bueno, ya tengo audio. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Claro, perfectamente. Gracias. Sí. Bueno, ya para concluir, las funciones principales del sistema digestivo entonces son la digestión de los alimentos, el transporte de los alimentos a lo largo del tubo digestivo a una velocidad adecuada para que produzca una digestión y una absorción óptimas. La absorción pues es de los macro y micronutrientes que ya vimos con el profesor, que son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, y los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. Y pues también debemos tener en cuenta la importancia de los líquidos y las sales y enzimas digestivas, que son las que pues nos ayudan con todo este proceso. Muchas gracias. A continuación pues les vamos a mostrar un video como para resumir lo que acabamos de decir.
El sistema digestivo desempeña 4 funciones principales: la ingestión, digestión, que es mecánica y química, la absorción y la eliminación de desechos. La digestión comienza en la boca, en donde los dientes rompen los alimentos en partículas más pequeñas durante la masticación. Las glándulas salivales, situadas cerca de la cavidad oral, secretan saliva que inicia la digestión química y mantiene la humedad de los alimentos. Cuando se traga los alimentos, el paladar blando bloquea la parte superior de la faringe para evitar que los alimentos entren en la cavidad nasal y en varios músculos voluntarios de la cara y cuello. La contracción de la lengua empuja las partículas alimenticias en la faringe. Los alimentos pasan por arriba de la epiglotis que evita la entrada de los alimentos en el sistema respiratorio. El esófago conecta la faringe con el estómago. El movimiento unidireccional de la masa alimenticia, que toma el nombre de bolo, es controlado por contracciones musculares involuntarias. Este movimiento se conoce como peristalsis. El bolo alimenticio entra en el estómago. Los pliegues en la pared del estómago, llamados rugosidades, permiten la expansión cuando se llena el estómago. Las células del estómago secretan ácido clorhídrico, pexinógeno y varias hormonas reguladoras de la digestión química del bolo. Las contracciones musculares en el estómago revuelven su contenido y rompen el bolo alimenticio mezclándolo con las secreciones del estómago, formándose un líquido espeso llamado quimo. El quimo sale del estómago a través del esfínter pilórico y entra en el intestino delgado, que es el principal lugar de absorción de nutrientes. El intestino delgado se comprende de 3 partes: el duodeno, yeyuno e íleo. La bilis proviene del hígado y la vesícula biliar, y las enzimas digestivas provienen desde el páncreas y se vacían dentro del duodeno para ayudar a la digestión. Los nutrientes absorbidos pasan desde la luz del intestino delgado hacia la sangre y la linfa. El quimo que no es absorbido en el intestino delgado entra en el intestino grueso. A medida que el quimo pasa a través del ciego, el colon ascendente, transverso, descendente y colon sigmoide, el agua y las sales son absorbidos y el quimo se convierte en heces. En el recto, la estimulación nerviosa de la pared rectal inicia el reflejo de la defecación, dando como resultado la eliminación de las heces a través del canal anal. Bien, muchachos, entonces supongo que hasta ahí va la presentación, ¿cierto? Muchachos. Ok. ¿Preguntas, compañeros? Yo, profe, Dime. ¿No? ¿Di que no o que sí? yo tengo una pregunta Daniela. de la exposición. ¿Cuáles son las vías digestivas altas y cuáles son las bajas? Bueno. ¿Alguien del grupo quiere responder la pregunta? Bueno. Listo, muchachos. Yo voy a responderte la pregunta. Voy a complementar un poquito este tema. Rápidamente, ¿listo? ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos están en la presentación? Sí, profe. Sí, Señor. Bueno, bien, muchachos. Ayer hablábamos que los tejidos al reunirse iban a formar órganos y que la reunión de órganos nos iban a formar sistemas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos sistemas. Por ejemplo, tenemos nuestro sistema respiratorio.
¿Cuáles son los órganos que intervienen en el sistema respiratorio? Pues obviamente vamos a tener los pulmones, vamos a tener los bronquios, la tráquea, la nariz, la faringe. En el caso del sistema circulatorio, pues nuestro principal órgano va a ser el corazón y sus grandes vasos, la arteria aorta, las venas cavas, todo el sistema arterial y venoso. Y en el caso del sistema digestivo, que fue el que, o del que vamos a hablar hoy, pues también hay ciertas reuniones de órganos que son los que forman sistemas, ¿sí? Esa es la organización biológica. Células, tejidos, órganos, sistemas y organismos, que ya sería la unidad completa de todos estos sistemas. Inicialmente, pues vamos a hablar de nuestro sistema digestivo. ¿Cuál sería la definición para nuestro sistema digestivo, entonces? Todo esto tiene que quedar claro. ¿Cómo definimos nosotros entonces el sistema digestivo? Podemos decir que el sistema digestivo es un tubo desde acá punto. Es un tubo que va desde la boca hasta el ano, solamente que cambia de nombre de acuerdo a su paso por la anatomía. Bien. Rápidamente vamos a recordar las funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones de nuestro aparato digestivo? Entonces dijimos que era la ingestión, dijimos que era la digestión, dijimos que era la absorción, ¿ya? Defecación o eliminación. La Excreción. Excreción, defecación o eliminación es lo mismo. Esas son las 4 funciones principales de nuestro aparato digestivo, ¿sí? Entonces, cada una tiene lugar de acuerdo al paso de la anatomía por el que vayamos. La ingestión, ¿qué significa ingestión? Cuando entra, ¿sí? Ingerir los alimentos, o sea, cuando los llevamos a la boca y los vamos a deglutir o a pasar o a tragar, por decirlo de alguna manera. Entonces, la acción de tragar o de deglutir están mediadas por la ingestión. ¿Dónde se lleva el proceso de la ingestión? En la boca. Claramente en la boca, no hay otro sitio, ¿cierto? ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la digestión? En el estómago. En el estómago. Y en el duodeno. En el estómago y en el duodeno. ¿Dónde llevamos a cabo la absorción? En los intestinos. Intestinos. En el intestino delgado y en el intestino grueso. Y por último, la excreción pues se lleva a cabo a nivel de la parte terminal de nuestro tubo digestivo, que es el recto y el ano. ¿Listo? Profe, Señora. ¿podríamos también decir que el sistema digestivo tiene una función inmunológica? Claro que la tiene, sí la tiene. Digamos que
La función inmunológica no está tan arraigada, pero se le acredita, por ejemplo, al apéndice secal. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha sufrido apendicitis? De peritonitis. Bueno, Peor. pero inicialmente fue una apendicitis. Sí, inicialmente se empieza por apendicitis. Exacto. Entonces, se dice que el apéndice secal es un órgano de características inmunológicas. Bueno, no vayan a olvidar esto porque estas son preguntas de examen. La boca. En la boca, entonces, que es nuestro sitio donde vamos a llevar a cabo la ingestión, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones de la boca? ¿Quién me las dice? Crear el bolo alimenticio, la salivación, impregnar la comida de saliva. Bien. ¿Qué otras funciones tiene la boca, muchachos? Profe, una pregunta. ¿Esa salivación sería como las enzimas? Claro, ahí hay enzimas, sí señor. Salivación, masticación. ¿Para qué más sirve la boca, muchachos? Es un órgano de qué? De la fonación. ¿Qué significa fonación, muchachos? ¿El habla? ¿Del habla? Claro, emitir sonidos. ¿Sí? ¿Para qué más sirve la boca? Para respirar. Para saborear, ¿sí? Para respirar. Tiene el órgano del gusto principal que es un sentido, ¿no? El sentido del gusto. Del gusto. A través de la lengua, ¿cierto? De las papilas gustativas. ¿Sí? Para besar. Ah, joder, madre, ella sí sabe para qué es que es. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Bueno, bien. Entonces, si tienen la razón, todas esas son funciones: salivación, masticación, fonación, respiración, sentido y gusto. ¿Sí? ¿Qué órganos vamos a encontrar nosotros para realizar todas estas funciones? Entonces aquí vamos a poner esos órganos importantes. ¿Cuáles son? ¿Quién dijo yo? La lengua. Gracias. ¿Qué más? Los dientes. Sí. ¿Puede ser también las cuerdas bucales? Pues esas están más abajito, ya no están en la boca. Ah, ok. ¿Saliva? ¿No? Las glándulas, sí. El paladar. Glándulas salivales. Glándulas. Las papilas gustativas. Hacen parte de la lengua. Bien. El paladar duro y el paladar blando, bueno. Paladares. Bueno. ¿Cuál es el son? paladar duro y el paladar blando, Doc? El paladar duro es este que se encuentra aquí en la parte superior de la lengua. ¿Sí? Sí. Y en la parte posterior tenemos el paladar blando. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Cuál es la función de este paladar duro y de ese paladar blando? Lo vimos en el video que presentaron sus compañeros. Ujú. Entonces, si nosotros tenemos el alimento acá y lo vamos a deglutir, ¿sí? O sea, vamos a tragar el alimento. Aquí hay dos mecanismos que cierran las vías aéreas. Entonces, el paladar blando se cierra hacia arriba para que no se vaya la comida hacia la nariz. Aunque a veces nos pasa, ¿cierto? ¿No se les ha ido un grano de Terrible. arroz? Sí. Y A mí los... Exacto, no, prácticamente a todos en algún momento de la vida. El agua también se nos puede ir por ahí cuando estamos tomando agua y nos reímos al tiempo. ¿Cierto? Eso, entonces ese paladar blando nos va a cerrar esa comunicación con la vía respiratoria.
Y aquí vamos a tener la epiglotis, que es otro mecanismo que cuando va a bajar la comida también se cierra para que la vía respiratoria quede tapada y solamente se continúe el alimento por la vía digestiva. Están pegados, pero son conductos diferentes, que se limitan acá arriba por la epiglotis, que es donde van a estar las cuerdas vocales que mencionaba ahorita tu compañero. ¿Listo? Bien. Bien, muchachos. ¿Cuáles son las glándulas encargadas? ¿Cuáles son las glándulas encargadas de la salivación? Son 3. La parótida. Sus maxilares y sus linguales. Listo, entonces ya me las dijeron. Las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Parótidas, y sublinguales. Esas son las 3 glándulas. Las parótidas las vamos a encontrar en la parte anterior de nuestro oído, aquí atrás, las parótidas. Las submaxilares, como su nombre lo indica, están debajo del maxilar y las sublinguales debajo de la lengua. Son las 3 glándulas que van a estar comprometidas con la salivación. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera función del aparato digestivo, que es la ingestión. Salivar, masticar, hablar, respirar, tener el sentido del gusto, todas esas son funciones de nuestro aparato digestivo. Bien, esto en el caso de la boca queda claro. Vamos a hablar entonces del esófago. Vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Qué es el esófago? ¿Quién me puede decir? ¿Qué conecta? ¿El canal? El esófago es un conducto, sí. Un tubo muscular. Entonces es un tubo muscular o un conducto. ¿Qué hace? Comunica la boca Con el estómago. Muy bien. ¿Qué función tiene? ¿Es por donde va el bolo alimenticio? Transportar el bolo. Sí. ¿Qué otra función tiene? Ninguna otra. Ayudar de pronto en la, ¿cómo se diría? ¿La respiración? No. ¿En el paso del aire? No. Muchachos, no tiene más funciones. Cuando hace los movimientos peristálticos. Eso, bueno, lo de los movimientos peristálticos es una característica del esófago. Está apagado. Es una característica del esófago, ¿sí? Quiere decir, ¿quién dijo lo del peristaltismo? A ver, ¿quién? Lorena. Bueno, Lorena, por favor, ilústranos. Peristaltismo. ¿Qué significa el movimiento peristáltico o peristaltismo? Cuando se contrae el músculo con movimientos leves para ayudar también a la, no la absorción, sino como a, ¿cómo se diría? Bueno, a deshacer los alimentos. Tienes la idea clara, mira. Peristaltismo quiere decir una contracción muscular de todo el tubo digestivo. No solamente se va a limitar al esófago, sino a lo largo del tubo digestivo. Entonces son movimientos musculares que tienen como función avanzar el contenido del alimento en un solo sentido.
¿sí? Eso quiere decir que cada que nosotros tenemos una contracción muscular, el alimento va siguiendo su recorrido, pero no se va a devolver. Nunca la contracción muscular va a ser hacia arriba, sino siempre va a ser en sentido distal o hacia abajo. Eso es peristaltismo, contracciones musculares del tubo digestivo en su totalidad y que tiene como función avanzar el contenido del alimento. ¿Quedó claro? Ya. Sí, profe. Bien. A veces pasa que el intestino se queda sin peristaltismo. ¿Y eso qué podría ocasionar? Que no tuviéramos contracciones dentro de nuestro intestino y el alimento se quedara quieto. Da hipo, ¿no? No es lo que produce el hipo también. Lo que produce... Acalasia se llama eso, profe. Uy, bueno, la acalasia es un ejemplo, sí. Y otra puede llamarse la obstrucción intestinal. Un intestino que no mueva su contenido se puede obstruir. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, bien. Hasta aquí vamos bien con esto. Okay. Siguiente. Nuestro estómago. Hemos tenido varias definiciones del estómago. Vamos a hablar inicialmente de su anatomía. Este que tenemos acá arriba sigue siendo el esófago, ¿cierto? Esófago. Y se va a unir con el estómago. El punto de unión entre el esófago con el estómago tiene un nombre. Se llama cardias. El punto de unión entre el esófago y el estómago se llama cardias. Recuerden que el tubo digestivo es uno solo. Solamente va cambiando de nombre de acuerdo a su anatomía. ¿Estamos claros? Bien. El punto de terminación del estómago. Vamos a ponerle nombre a este estómago aquí. Este es el estómago. Y aquí, ¿cómo se llama este que le sigue al estómago? El intestino delgado. Exactamente, El el duodeno. duodeno. El duodeno. Bien. Vamos a ponerle otro colorcito a ese cardias para que no nos vayamos a confundir. Entonces, la unión entre el esófago y el estómago se llama cardias. Yes. No se olvide, pregunta de examen. La unión entre el estómago y el duodeno, ¿cómo se llamará? Píloro. Píloro, muy bien. Píloro con tilde en la I, por eso lleva el acento en la I, se dice píloro. ¿Listo? Ok. Bien, entonces el cardias y el píloro van a ser los límites anatómicos de nuestro estómago. El cardias y el píloro son los límites anatómicos. Por arriba, el límite del estómago con el esófago y por abajo, el límite del estómago con el duodeno. Queda claro. Tiene forma de J, ya lo dijeron sus compañeros en la presentación. Tiene forma de J. Y también va a tener tres partes anatómicas importantes. Una parte que se llama el cuerpo, estómago. Otra parte que se llama el fondo del estómago. Y una parte abajo que se llama el antro del estómago. Esas son las tres partes del estómago. Fondo, cuerpo y antro. Fondo, cuerpo y antro.
¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor, claro. Fondo del cuerpo y del antro. Resulta que a muchos de nosotros nos han hecho endoscopias. De pronto, ¿alguno de ustedes le han hecho una endoscopia digestiva alta? Sí. Las endoscopias son estudios donde le introducen a uno un aparatico, una manguerita, que tiene una cámara en su extremo. Una cámara en su extremo. Entonces le avanzan a uno ese aparatico hasta el estómago. Y con esa cámara vamos a revisar todas las paredes de nuestro estómago. Eso es una endoscopia de vías digestivas altas. ¿Por qué? Porque mientras vamos avanzando vamos viendo el esófago, la entrada al estómago y el paso hasta el duodeno. Donde termina el duodeno es el límite que preguntaba nuestra compañera. ¿Cuál es el límite entre las vías digestivas altas y vías digestivas bajas? Es a nivel del duodeno. ¿Listo? ¿Desde el duodeno empiezan las vías digestivas bajas, profe? Después del duodeno viene el yeyuno. ¿Sí? Profe. Entonces, dime. Así no era la pregunta, yo le estaba preguntando era cuáles son las vías digestivas altas y cuáles son las bajas. Bueno, entonces las vías digestivas altas son boca, esófago, estómago, duodeno en sus 3 porciones y ya. Y las vías digestivas bajas son yeyuno, ilion, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. ¿Listo? ¿Te las repito? A ver, ¿qué te hiciste? Vamos a colocarlas acá. Vías digestivas altas. Entonces, ¿cuáles son las vías digestivas altas? La boca, el esófago, el estómago y el duodeno. Vías digestivas altas. Y ahora las vías digestivas bajas. ¿Cuáles son las vías digestivas bajas? Yeyuno, ileón, colon, sigmoide bien. Bueno, ¿quién estaba preguntando? Vamos a abrir aquí el video. Chicos, ¿me escuchan? Señor profe. Sí, señor profe. No. Sí, profe. ¿Quién hizo la pregunta de las vías digestivas altas? Yo, ¿Tú eres? Daniela. Bueno, Daniela. Entonces, el límite de las vías digestivas altas y bajas es en la unión entre el duodeno y el yeyuno. ¿Listo? Las vías digestivas altas solamente van a involucrar la boca, el esófago, el estómago y el duodeno. Y las vías digestivas bajas, todo lo que es el yeyuno, ileón, el colon, el sigmoide, el recto y el ano, que vamos a ver a continuación, según vamos avanzando. ¿Listo, Daniela? Gracias, profe. Vale, con gusto. Entonces, muchachos, y vamos, aquí un segundito. Bien, cuando a nosotros nos hacen una endoscopia de vías digestivas altas, pues vamos a limitar ese estudio hasta el duodeno, no vamos a llegar más allá. Y tenemos que revisar todo esto. El cardias, el píloro, el fondo, el cuerpo, el antro. Y todas estas variables anatómicas o todos estos nombres van a ser importantes para que nuestro médico interprete lo que encuentre.
¿cierto? ¿Qué es lo más común que encontramos nosotros en un estudio endoscópico? Gastritis. Exactamente, entonces una gastritis, ¿cierto? Y las gastritis siempre van a tener esto me quedó mal, perdón. Las gastritis siempre van a tener un apellido, por decirlo de alguna manera. Entonces, la gastritis. Según su localización y según las paredes que esté afectando, pues es como se van a denominar, ¿listo? Y según el tiempo de evolución. Entonces, si la gastritis se encuentra en el fondo, se va a llamar gastritis fúndica. Si la gastritis se encuentra en el cuerpo del estómago, se va a llamar gastritis corporal. Y si la gastritis se encuentra en el antro, se va a llamar gastritis antral. ¿Listo? Entonces vamos a decir que se encuentra en el fondo. Entonces es una gastritis fúndica. ¿Sí? Que solamente está un poquito enrojecido ahí en el fondo, entonces va a ser eritematosa. Eritema quiere decir enrojecimiento. Y resulta que es aguda, no crónica, o sea que hace poco le empezó, puede ser por estrés o alguna cosa. Entonces ustedes les entregan el informe de la endoscopia y el reporte dice gastritis fúndica eritematosa aguda. Y pues uno, como no entiende la terminología, pues dice, ¿y esta vaina qué será? Pero como ustedes ya saben, entonces van a decir que es una gastritis que está localizada en el fondo del estómago, que solamente es un enrojecimiento de la pared y que no tiene mucho tiempo de evolución, o sea que es aguda. ¿Se dan cuenta? Claro, pero entonces ya puede ser una gastritis corporal y también puede ser ulcerativa y también puede ser crónica. Un poco más grave la cosa, ¿cierto? De eso se tratan esos estudios que le hacen al corazón y de eso se trata conocer la anatomía, tanto en el fondo como en el cuerpo como en el antro. ¿Quedó claro? Muchas gracias. Bien. Bueno. En el cardias tenemos algo que se llama un esfínter. ¿Han escuchado hablar de los esfínteres? Sí, ¿cierto? Sí. El esfínter que tenemos acá se llama el esfínter esofágico inferior. Ese esfínter esofágico inferior tiene una función muy importante. ¿Cuál es la función de un esfínter, muchachos? ¿Quién me puede decir? Si no estoy mal, creo que es permitir el paso de la comida y que no retorne o algo así es. Exactamente. Estoy perdido. No está mal, tiene toda la razón. Es el paso del alimento en un solo sentido y no permite que se devuelva. Es como si fuera una compuerta que solamente abre hacia acá y al cerrarse, pues no permite que se devuelva nada. Ese esfínter esofágico inferior va a estar ahí, en el cardias, en esa unión entre el esófago con el estómago. Profe, cuando a uno, digamos, le dan ganas de vomitar, ¿Sí? ¿eso pierde como que su función o qué pasa ahí? No, digamos que el organismo se acomoda para que uno pueda tener ese chance de regurgitar algunas cosas o de devolverlas o de tener una emesis o un vómito. A veces simplemente pues se permite. Generalmente está cerrado, o sea, un esfínter tiene tono, pero también se puede dilatar, se puede abrir. Y eso pasa con todos los esfínteres, el urinario, el anal, y este pues no es la excepción, ¿sí? Cuando uno necesita que ese esfínter permita reflujos, pues así pasa. Pero muchas veces está dañado y eso es lo que se presenta, un reflujo gastro del estómago esofágico. El reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy común
y que produce que el ácido del estómago se suba por acá y nos queme el esófago y nos queme hasta la garganta. ¿Sí? Muchas personas sufren de eso, de faringitis por reflujo. ¿Listo? Otras personas sufren algo que se llama la hernia hiatal. ¿La han escuchado? Sí, profe. profe. Eso. Las hernias hiatales es simplemente, ¿cómo les explico yo esto de manera fácil? A ver. Digamos que, a ver, con color rojo. Les voy a hacer una línea aquí, voy a borrar primero acá. Les voy a hacer una linecita. Ya. Esta línea roja resulta que es un músculo. Es un músculo que nos divide el tórax del abdomen y es un músculo muy común. ¿Alguien sabe cómo se llama ese músculo que divide el tórax del abdomen? Ese es el mismo que nos ayuda con lo de la El mismo, respiración. sí. El ¿Diafragma? El diafragma. Sí. Muy bien. Entonces, el diafragma. El diafragma es un músculo que nos atraviesa de adelante a atrás. Se llama el diafragma y también divide la parte del tórax con la parte del abdomen. Todos los órganos contenidos debajo del diafragma se consideran abdominales y todos los órganos contenidos encima del diafragma son los torácicos. O sea, los pulmones, el corazón, todo está en el tórax. Mientras que en el abdomen tenemos el hígado, el estómago, el páncreas y todo lo demás, ¿cierto? Ese diafragma tiene un huequito que es por donde llega el esófago a unirse con el estómago. Resulta que cuando parte del estómago se nos pasa del diafragma hacia arriba, entonces eso se llama una hernia hiatal. Cuando nuestro estómago se nos subió por ese músculo y se atravesó ese músculo, por decirlo de alguna manera, a eso se le llama una hernia hiatal. Entonces, claro, ya no va a tener ese esfínter funcionando de manera adecuada y va a complicar un poco el tema de los reflujos y el tema de esas cosas. ¿Listo? ¿Queda claro lo del diafragma y lo de la hernia hiatal? Es simplemente que el músculo o en el paso del músculo donde llega nuestro esófago, pues cambia de nombre. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Preguntas. Bueno. Resulta que tenemos entonces nuestra vía biliar, ¿cierto? El páncreas y la vía biliar. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Enzimas pancreáticas y bilis. Ok. ¿Dónde se produce la bilis? En la vesícula biliar del hígado. La bilis se produce en el hígado. Muy bien. En el hígado. En el hígado se produce la bilis. Sale del hígado por unos conductos, ¿cierto? Sí. Sale del hígado por unos conductos. ¿Cómo se llaman esos conductos? Los conductos hepáticos. Bueno, no se lo tienen que saber. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que son estos de acá. Conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo, que van a formar un conducto que se va a llamar el hepático común. El hepático derecho más el hepático izquierdo forman el hepático común. Ellos transportan bilis. Y esa bilis se va a almacenar en un sitio que se llama la acabaron de decir. Vesícula biliar. La vesícula. La vesícula biliar
es entonces una bolsa o un reservorio de bilis. Ahí vamos a almacenar bilis. ¿Sí? Esa vesícula biliar va a drenar la bilis ¿hacia dónde? Hacia el duodeno. ¿Sí? Y lo va a drenar por un conducto que se llama el conducto colédoco, que es este que se ve acá. En ese sitio donde llega el conducto colédoco que viene de la vesícula y el conducto de Wilson que viene del páncreas, van a unirse en un punto específico los dos. Uno drena bilis, el otro drena enzimas pancreáticas o jugos pancreáticos. ¿En dónde? En el duodeno. ¿Cuál es la función de la bilis y de las enzimas pancreáticas? ¿Qué funciones tendrán? Entonces, podemos decir que las enzimas y jugos pancreáticos pues, van a tener funciones de digestión, ¿cierto? ¿Qué más? Funciones enzimáticas, acelerar procesos. La coloración, ¿por qué la coloración? ¿Quién me dice que tiene que ver la coloración? La bilis tiene un color característico. ¿Alguno de ustedes ha vomitado bilis? Todos, ¿cierto? Verde. Como verde. Y ácido también, tiene un sabor como a bilis, ¿cierto? Entonces resulta que esa bilis, con esas características, esa coloración, al entrar al intestino se va a unir con el bolo. ¿Y qué pasa ahí? Pues es el que le va a dar la coloración característica a la materia fecal y también a la orina. ¿Listo? O sea que ese color característico de la materia fecal y el color característico de la orina están relacionados con la bilis. También han escuchado ustedes que aquí en la bolsita esta se presentan unas piedritas o unos cálculos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, esos cálculos biliares, ¿cómo dijimos que se llamaban? ¿Cuál es la enfermedad? La chica que lo expuso. Una Esos son los que colelitiasis. se producen por cuando uno consume muchas grasas, ¿sí? Es más que todo por lecitina y colesterol, sí señora. Entonces, la colelitiasis es una presencia de cálculos al interior de la vesícula biliar. ¿Listo? Se llama colelitiasis. Pero, ¿qué pasa si un calculito de esos va saliendo y se queda por acá, clavado en el intestino? ¿Qué pasa? Que duele mucho. Que duele mucho, sí. Pero aparte de que duele mucho, no Da un permite, cólico biliar. no permite que la bilis salga. O sea, ¿por dónde va a drenar la bilis si está obstruido? Exactamente. Entonces, eso se llama una colelitiasis con una colecistitis. Se inflama y eso es una urgencia quirúrgica. ¿Y qué pasa si no se opera? Que la bilis se devuelve y se congestiona todo este sistema y se va por la sangre. Y esa bilis que se va por la sangre, ¿cómo se representa en nuestro cuerpo? Ictericia. Exactamente. Un color amarillo de la piel, llamado ictericia. Se nos pone amarilla la piel, se nos pone amarilla las escleras de los ojos y nos da ese tinte amarillo que cualquiera podría decir que es una hepatitis, pero no, es simplemente una obstrucción biliar. ¿Listo? Profe, ¿tú me puedes, por favor, repetir las partes ahí cuando se une el páncreas con el conducto biliar? Sí, claro. Abajo. Gracias. Entonces, donde une con el duodeno y eso. Ahí. Señora, acá. Resulta que el páncreas tiene su propio conducto, se llama el conducto de Wilson, ¿sí? Y por ese conducto van a salir las enzimas y los jugos pancreáticos.
pero comparten el mismo sitio de drenaje hacia el duodeno con la vía biliar. Entonces, la vía biliar, a través de este conducto que se llama el colédoco, va a drenar en el duodeno, en el mismo punto donde drena el páncreas con su conducto de Wilson, ¿sí? Ese punto anatómico se llama la ampolla de Vater. La ampolla de Vater es el punto anatómico donde drenan las dos, o donde se encuentran los dos conductos, el de la vía biliar con el de la vía pancreática. ¿En dónde es? En el duodeno. En el duodeno. ¿Listo? Por eso, muchas veces a uno le puede dar una pancreatitis porque tenga un cálculo que venga de la vía biliar y tape acá, donde se unen los dos conductos, en la ampolla de Vater. Y eso produce una pancreatitis. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. ¿Sí entendieron esa parte? Más o menos. Bueno. Bien, vamos a continuar aquí. Bueno, hay dos palabras claves antes de continuar aquí. El contenido alimenticio. ¿Cómo se le llama al contenido alimenticio cuando lo ingerimos? Pues así, bolo alimenticio. Cuando ya sufrió un proceso químico en el estómago, cambia de nombre. Eso es una pregunta de examen. ¿Cómo se le llama al contenido del alimento en el estómago? ¿Quién me dice? El contenido en el estómago se llama el quimo. El quimo. Entonces, ¿qué es el quimo? Cuando el bolo alimenticio ya se encuentra en el estómago. Sí, cuando ya sufre una reunión con los ácidos gástricos y el pectinógeno y demás. Se le llama el quimo. ¿Listo? Pero cuando pasa, o cuando ya deja de estar en el estómago y pasa al duodeno, cambia de nombre. ¿Cómo se le llama? ¿Sería materia fecal ya? ¿No? No, entonces mira. No. Esperemos un momentico antes de que nos perdamos. Estamos hablando del bolo alimenticio, de la comida. La comida se llama bolo alimenticio, pero cuando llega al estómago y se reúne con los ácidos gástricos. Se llama quimo. Quimo. Pero cuando pasa el estómago y se reúne con las enzimas pancreáticas, jugos pancreáticos y bilis, se llama quilo. Entonces no vamos a confundir estos conceptos. Los voy a poner aquí aparte. Quimo y quilo. Quilo. O quilo. ¿Listo? El quimo y el kilo. O kilo. ¿Listo? Quimo en el estómago, kilo en el duodeno. Ya cuando hizo reunión con jugos pancreáticos y bilis. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, muy bien, porque eso sí es una pregunta de examen. Siguiente. Aquí tenemos una imagen entonces donde vemos nuestro esófago, nuestro estómago y nuestro duodeno. El duodeno tiene una forma como de herradura, ¿sí? Y va a tener 3 porciones. Una primera porción, una segunda porción y una tercera porción. Y ahí empieza el yeyuno ileum, que es todo el intestino delgado. ¿Listo? En esta segunda porción del duodeno es donde van a drenar tanto la vía biliar como la pancreática. No en la primera, sino en la segunda porción del duodeno. Se continúa con el yeyuno ileum. ¿Cuánto tiene de longitud el intestino delgado?
Si lo sacáramos y lo extendiéramos, 7 metros. Entonces hasta 7 metros de intestino delgado vamos a tener. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el sitio donde termina el intestino delgado? ¿En el apéndice? En el ciego. Sí, señora. En el ciego. En la válvula ileocecal, para ser más exactos. ¿Es ciego o válvula ileocecal? Este sitio, en la válvula ileocecal, es donde encontramos esta colita que se llama el apéndice. ¿Sí la ven acá? Entonces todo nuestro intestino viene, este es el yeyuno ilion, y ese ilion termina en la válvula ileocecal. ¿Qué quiere decir ileocecal? Quiere decir ilio de ilion, ileón, y cecal de ciego. El ciego es esta parte anatómica de acá. La válvula ileocecal es el sitio donde se encuentra el ilion con el ciego. Y ahí es donde encontramos nuestro apéndice cecal, que es el que se inflama y produce las apendicitis. ¿Queda claro? Muchachos. Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Bueno. ¿Por qué le da uno peritonitis entonces? A ver, cuéntenme. Porque se revienta el apéndice. ¿Por qué más le puede dar a uno peritonitis? ¿Por nada más? ¿Quién dijo yo? Por una colecistitis, profe. Bueno. ¿Y alguien sabe qué es el peritoneo? ¿Nadie? Esa es la membrana que recorre el intestino, ¿sí, profe? Entonces, es como si nosotros tuviéramos una cubierta a lo largo de este intestino, o una manta o una pared, y le pusiéramos y forráramos todo nuestro intestino. A eso se le llama el peritoneo. ¿Cierto? El peritoneo no es otra cosa que una capa que recubre todos nuestros intestinos. ¿Qué es la peritonitis? Una inflamación del peritoneo, ¿cierto? O sea que a uno le puede dar peritonitis en cualquier lado de las vísceras abdominales. ¿Por qué generalmente da una peritonitis? Porque se nos infecta, porque se rompe un intestino, una tripa, una víscera se puede romper y nos da una peritonitis. Si se nos rompe el intestino, ¿qué se supone que nosotros cargamos en el intestino o en el colon? Sustancias de desecho, ¿cierto? O sea, lo que nosotros tenemos en el interior del intestino son bacterias, sustancias de desecho, tóxicos, todo lo que no nos ha servido, eso es lo que vamos a eliminar. Pero si se nos rompe, digamos en el apéndice, cuando se inflama y se rompe, pues se va a regar la materia fecal al interior de nuestro abdomen y genera una peritonitis. La peritonitis es eso, es una inflamación de esa capa, de ese peritoneo. Y generalmente, pues esa sí es más grave que la misma apendicitis. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, vamos con el colon rápidamente. Tenemos entonces en el colon el apéndice cecal,
Tenemos el apéndice cecal aquí. Y vamos a tener una parte ascendente del colon. Como es una parte ascendente, entonces, ¿cómo se llamará? Ascendente. Así es. Colon ascendente. Colon ascendente. Vamos a tener también un colon que se denomina Transverso. colon transverso, porque se encuentra transverso. Y por último vamos a tener el colon descendente. Colon descendente. Listo. Luego, ¿cuál viene? Este que está aquí. Este se llama el sigmoide. Luego viene el recto. Y por último, el ano. ¿Queda claro? Ese es nuestro colon, este es el que se inflama, este es el que nos irrita. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto y por último, el ano, que es la parte más distal. ¿Listo? ¿Ya tomaron nota? Ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ano. Esa es la parte final de nuestro intestino. ¿Preguntas, muchachos? Entonces, la boca y el esófago están relacionados con la ingestión, ¿cierto? El estómago, el duodeno, están relacionados con la digestión. El intestino delgado y el intestino grueso están relacionados con la absorción. Y el recto y el ano están relacionados con la excreción. Ahí están las 4 funciones de nuestro sistema digestivo. ¿Preguntas, muchachos? Profesor, ¿cuál es la diferencia de una colostomía y una ileostomía? Que la colostomía la hacen en el colon y la ileostomía la hacen en el intestino delgado o en el ileo. Pero son ventanas que se hacen y les colocan una bolsa para que el resto del intestino, a partir de donde se hace la colostomía o la ileostomía, no vaya a tener producto para desechar, quede en reposo y se pueda recuperar de alguna cirugía o algo que se haya manipulado. Frecuentemente las colostomías son al lado derecho, ¿verdad? Sí, generalmente sobre el lado del colon ascendente, para que el colon transverso, el descendente y el recto queden prácticamente quietos durante un tiempo. Exactamente. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, si alguien tiene claro cómo se hace la matriculación en la plataforma de notas y lo puede socializar con sus compañeros que no han podido, recomendaría que les colaboren. ¿Listo? Porque muchas veces en la universidad... Profe, qué pena contigo, buenos días. Mira, yo hablé con Alexis, yo a ellos les comenté que Alexis dijo que tocaba llamarlo a registro y control para ellos mandar la clave, porque por lo menos yo estaba teniendo problemas para matricularme. Resulta que con el correo y ellos le crean, o sea, el mismo sistema crea una clave que lleva mayúsculas, números, lo que es letras, números, signos, y ellos son los que allá la asignan. Pero yo por lo menos Alexis me dice que es que no han llamado, entonces yo a ellos les he recomendado que llamen. Ya. Comunicarse con Alexis es también un poco difícil, porque él tiene ciertas... Sí,
ocupaciones allá diversas que cada que uno llega, ni siquiera yendo personalmente, a veces logra hablar con él algunas cosas. Sí, pero Sí, sí. porque a mí me tocó esa vez, realmente yo duré como 2 semanas pegada, hasta que logré comunicarme y él me colaboró y me envió como un link y yo ingresé por el link y que, o sea, ya pude realizar todo el proceso. Voy a A mí me detener funcionó, la bien grabación. el correo,